1505-2019. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Declara, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Artículo único. Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para hacer el cuarto las fracciones 2, inciso C, 5 y 6, párrafo primero y su inciso A, y el 9 del artículo tercero, la fracción primera del artículo 31 y las fracciones 25 y 19F del artículo 73. Se adicionan los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero y décimo segundo a las fracciones 2 de los incisos E, F, G, H, E, I y la fracción 10 del artículo tercero, y se deroga el párrafo tercero, el inciso C, el inciso D de la fracción 2 y la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo tercero. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se deroga. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrá derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes entre igualdad de condiciones establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará
los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplan las realidades y contextos regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Primero, segundo, A y B. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, sexos o individuos. Inciso D. Se deroga. Inciso E. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que fortalezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos con énfasis en el carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en la vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicará estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Inciso F. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con base en el principio de accesibilidad. Se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Inciso G. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Inciso H. Será integral. Educará para la vida con el objetivo de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas y que les permitirán alcanzar su bienestar. Inciso I. Será de excelencia, entendida como mejoramiento integral constante que promueva el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Número 3. Se deroga. Cuarto y quinto. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de la coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Número 6. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y reiterará el reconocimiento de la validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares. En el caso de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán, inciso A, impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º. Y sexto, séptimo, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios,
a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y señalará las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que todos aquellos que las infrinjan. Número 9. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado, al que le corresponderán, inciso A, realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integral del sistema educativo nacional. Inciso B, determinar indicadores de resultados a la mejora de la mejora continua de la educación. Inciso C, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cuantitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Inciso D, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención a las necesidades de las personas en materia. F, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como la educación inclusiva y de adultos. Y G, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación y programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por los integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el cargo 5 años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de que de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituida será nombrada por concluir el periodo respectivo. Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en términos del título 4 de esta Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo y, número 9, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Artículo 31. Número 1.
ser responsable de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar en términos que establezca la ley, así como su participación en el proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Artículo número 73. Fracción 25. De establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en término del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superior, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arquitectónicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio y la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a este servicio, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos se expiden por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República, para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la misma. 26F. Para expedir las leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de la tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores sociales y privados, con el objeto de considerar el Sistema Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este documento, se abroga la Ley del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto, hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente. En la aplicación de este decreto se representarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con la disposición de nueva creación. Tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Cuarto, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se abroga la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. Quinto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley del organismo al que se refiere la fracción 6 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto. Sexto, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación, a más tardar en el año 2020. Séptimo, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondientes, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este decreto. Octavo, las legislaturas de los estados
en el ámbito de su competencia, tendrán en el plazo de 1 año para armonizar el marco jurídico en materia conforme a este decreto. Noveno, para la integración de la primera junta directiva del organismo que se refiere a la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores designará a 5 de sus integrantes en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrega en vigor de este decreto, con una prórroga de hasta 15 días naturales. Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, estos se harán por los periodos siguientes. 1. 2 nombramientos por un periodo de 5 años. 2 nombramientos por un periodo de 6 años. Y 3. Un nombramiento por periodo de 7 años. En la integración de los consejos técnicos de educación, la Cámara de Senadores designará a sus 7 miembros en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 4 de ellos deberán ser representantes de diversos tipos y modalidades de educación. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, estos se harán por periodos siguientes. 1. 3 nombramientos por un periodo de 3 años. 2. 3 nombramientos por un periodo de 4 años. Y 3. Un nombramiento por un periodo de 5 años. Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y el Consejo Técnico, el Senado de la República emitirá convocatoria pública a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los procedimientos de su elección. 10. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fomentarán parte del organismo al que se refiere el artículo 3, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez constituida, la Junta Directiva será la encargada de dar cumplimiento a estas disposiciones con independencia de las atribuciones que corresponden en el proceso de otras autoridades. Además, realizarán todas aquellas para el funcionamiento del organismo. Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la Cámara de Senadores en los términos del artículo 9 transitorio, se nombrará como coordinador de la administración a quien funja como titular de la unidad administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien dispondrá las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento del mismo. 11. Para la integración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 3 en su párrafo 11, el Ejecutivo Federal considerará el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza-aprendizaje. 12. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una estrategia nacional de atención a la primera infancia en la cual determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento. 13. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial básica, incluyendo la indígena especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México, mientras se lleva a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales conforme al acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 14. La legislación secundaria en los aspectos que así lo ameriten determinarán la gradualidad para la implementación del contenido en este decreto, y la Cámara de Diputados anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación aprobará las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento progresivo de las mismas. 15. Para dar cumplimiento al principio de la obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal de las entidades federativas y de los municipios en los términos de las fracciones 8 y 9 del artículo 3 de la Constitución. Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. 16.
Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B, con fundamento en este decreto. La admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la Rectoría del Estado. 17. La ley secundaria definirá que dentro de los consejos técnicos escolares se integrará un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el referido comité. 19. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, fracción 2, inciso F, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una estrategia nacional de inclusión educativa, la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales. Ciudad de México, 15 de mayo 2019. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente, senadora Mónica Fernández Balboa, secretaría Rúbricas.